Bienvenidos a Conversando con CAF, un espacio dedicado al análisis de los temas más relevantes de América Latina y el mundo. Como siempre nos acompaña nuestro anfitrión Enrique García, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Nuestro invitado especial, Alejandro Foxley, ex canciller y ex ministro de Finanzas de Chile, actual presidente y fundador de CIEPLAN, la Corporación de Estudios para América Latina. Bienvenidos a ambos. Gracias. Un saludo, Adriana. Mucho gusto. Y Alejandro, un gusto estar contigo. América Latina está atravesando un momento más difícil en este momento. Se ha acabado esa época de oro que estuvo de alguna manera impulsada por el precio de las materias primas. ¿Cómo ve en este momento la disparidad de crecimiento que hay entre los distintos países de la región y qué se puede hacer para equilibrar esa situación? Hoy día, para poner el lado positivo primero, hay un número importante de países latinoamericanos que por primera vez están ya clasificados e instalados como países de ingresos medios. Y por lo tanto ahora la pregunta es cómo recorrer la mitad del camino que falta para convertirse en economías avanzadas y en democracias maduras. Y este es un momento donde es particularmente importante ser capaces de innovar, de ser creativos para dar un nuevo impulso a las economías. O sea, el tema del crecimiento económico por la vía de la innovación productiva es el gran tema a futuro. Yo diría que la mayor parte de los países hicieron bien la tarea, porque recordemos, la década de los 80 fue una década muy mala. Hiperinflaciones en todos los países, muchos en Bolivia, en Perú, y se adoptaron recetas macroeconómicas sanas. Y aquellos países que no cambiaron la receta al margen de las ideologías diversas les ha ido bien. Y para no usar otro país, voy a usar el país mío, Bolivia. En el año 85, el gobierno que estuvo en Bolivia que encontró una hiperinflación de 28.000%. Y tuvieron que hacer un pacto político entre la derecha y la izquierda. Y sacaron adelante un programa. Y desde entonces los bolivianos no han cambiado su política macroeconómica. Entonces, es un ejemplo, y varios de los países que han tenido eso han tenido capacidad de defensa. Pero el desafío, y en eso coincidimos plenamente, es cómo lograr esa transformación productiva para pasar de lo que son ventajas comparativas tradicionales basadas en materia prima pura a ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas, donde la innovación, la tecnología, los emprendedores son los fundamentales. Y aquí viene muy a juego el papel de la innovación social, innovación económica, innovación en todo tipo de políticas públicas. ¿Está realmente América Latina innovando lo suficiente? Creo que estamos innovando mucho más que lo que hicimos en décadas pasadas, pero ahora hay que darle una connotación a esa innovación que sea compartida entre países, sobre todo países que compartimos una misma región. Cuando uno mira América Latina y también América del Sur, tenemos muchas estructuras de integración jurídicamente perfectas, hemos firmado los tratados, firmamos muchos documentos. Lo que nos falta, mucho más, es un proceso de integración real desde la estructura productiva. Y ahí yo creo que los gobiernos debiéramos trabajar en una alianza muy dinámica con organismos en la región que están comprometidos en financiar proyectos que unen los territorios, que unen empresas. O sea, nosotros tenemos que tener muchas empresas multilatinas. Yo creo que organismos como la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ya han hecho mucho en integración en términos de integración de carreteras, vías bioceánicas, etc. Pero hay mucho más que hacer en eso. Para tomar desde las unidades productivas esta noción de integración regional en América del Sur para competir con las mejores cadenas productivas en el Asia o en otras partes del mundo. ¿Puede realmente América Latina superar sus diferencias políticas en pro de una integración real? Hemos llegado a la conclusión de que el pilar fundamental para lograr crecimiento alto, sostenido, que sea eficiente, que sea inclusivo, sostenible ambientalmente, es lo que llamamos transformación productiva, que pasa precisamente por eso. Y para lograr aquello,
la integración regional, pero real, pragmática, no solamente de gobiernos, sino de empresas, que da las ventajas competitivas para insertarse en las cadenas globales clave. Ahora tú preguntas, ¿estamos listos? Yo creo que no, pero hay que predicar sobre ese camino, porque el tipo de integración más tradicional ya no es para esta época. Y tenemos hoy en día una cantidad de bloques dentro de América Latina que de alguna manera han logrado por cualquier tipo de afinidades unirse, como por ejemplo UNASUR, Mercosur, CELAC. ¿Cuál es el beneficio de tener tantos bloques funcionando por separado? ¿Obstaculizan o podrían impulsar realmente una integración regional? Tenemos que aceptar la diversidad y empujar todas aquellas iniciativas que realmente sean dinámicas, tengan voluntad de hacer las cosas y producir resultados. Pensemos que hay una gran propuesta que es el TPP, que es un acuerdo de 12 países de América Latina y América del Norte y del Asia, que ya está muy cerca de llegar a un acuerdo. Ese es un hecho mayor en la economía mundial. ¿Qué va a hacer China ahí? ¿Se va a sumar o no se va a sumar? ¿Qué va a hacer Mercosur? Yo creo que tenemos que tener una enorme buena voluntad para buscar una convergencia en estos esfuerzos. A nadie en América Latina le conviene dejar fuera a China, a nadie de la Alianza del Pacífico le es adecuado ni conveniente que los países del Atlántico estén fuera. Hay que tener paciencia estratégica en el sentido de que hay países que tienen un ritmo mayor, otro menor, pero buscar convergencia, y el cuadro mundial es que o uno forma parte de estos grandes bloques o se queda fuera. Hoy en día las relaciones que tiene América Latina con Asia son mucho más fuertes de lo que han venido siendo hasta el momento. ¿Cuál es la importancia de esa diversificación económica para América Latina, que vea más allá de sus fronteras para lograr cooperación comercial, cooperación económica, cooperación de todo tipo? Yo creo que uno de los temas con la relación tan intensa que ha habido con Asia es que ha sido bastante asimétrica en general. El hecho de que la región ha exportado materias primas y, por el otro lado, productos más avanzados. Lo que Alejandro propone, lo que yo digo también es, tenemos que buscar insertarnos en esas cadenas productivas globales con productos con mayor valor agregado. Y para eso necesitas tecnología e innovación, inclusive necesitas mercado, necesitas integración productiva, eso necesitas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene América Latina a la hora de atraer inversión extranjera? De nuevo, creo que hay que aprender de la experiencia de otros. Yo siempre menciono el caso de Singapur, porque Singapur es un país, ciudad muy pequeño, que 4 millones de habitantes o algo así, y ellos lo que hicieron fue generar, con fondos de ahorro del país, fondos soberanos, pusieron una parte de esos fondos para crear unos parques tecnológicos en Singapur, donde ofrecían incentivos para que fueran empresas transnacionales de frontera en el tema, cualquiera fuera el tema tecnológico. En América Latina se están produciendo algunas experiencias interesantes en eso también. Por ejemplo, Brasil ha creado recientemente en la Universidad Federal de Río de Janeiro un parque tecnológico a partir de la industria del petróleo. Y ahí se han instalado ya 6 o 7 grandes multinacionales que lo que quieren hacer es investigación para hacer derivados más sofisticados del petróleo o para formar gente que pueda en otros países llevar esa inversión y producir también empleos y bienestar en torno a este recurso natural que es el petróleo y sus derivados. Eso está funcionando y yo creo que América Latina tiene que dejar este prejuicio ideológico que dice que las empresas multinacionales son en cierta medida peligrosas. Hay que traer a los mejores del mundo, aprender de ellos y empujar para adelante. Yo creo que esa es la visión que corresponde y que permita que América Latina se convierta en una de las nuevas estrellas en la economía mundial.
Chile es un país que siempre ha puesto sobre la mesa como prioridad el tema de educación, incluso implementando una serie de reformas para lograr eventualmente una educación gratuita, una educación general, gratuita, universal para todos. ¿Es realmente posible para los gobiernos, sobre todo en momentos de dificultades económicas, implementar ese tipo de gasto social, lograr una educación universal gratuita para luego tener un desarrollo deseado? Bueno, yo diría que el tema de educación es un tema central y pensar en la educación del siglo XXI, no solamente en la educación del siglo XIX. En mucho de lo que existe en América Latina hay cobertura, pero no tenemos los mandos medios. Cuando uno mira, volvamos al caso de Singapur, el caso de la China, el caso de Corea, cómo forman gente que está precisamente preparada para entrar en estos temas. Nosotros tenemos un exceso de esta profesión que compartimos, economistas, abogados, y no suficiente lo otro. Pero para que eso funcione, se requiere crear oportunidades de desarrollo para ese tipo de profesionales más avanzados o intermedios que creen posibilidades de empleo o a emprendedores que puedan insertarse. Entonces, ese es un gran desafío. Y ya tocando el tema de Cuba, entonces, ¿cómo ve usted, que ha sido canciller, que ha visto la relación de Chile con el mundo y de América Latina con el mundo? ¿Cómo ve usted este nuevo orden, este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos? Esto es algo que durante mucho tiempo estábamos esperando. Nos parecía obvio que la única forma de que Cuba sintiera que tenía un lugar verdadero en América Latina era que no se le discriminara en ningún sentido. Y yo creo que la política muy errónea que hizo el gobierno de Estados Unidos con Cuba durante mucho tiempo está a la vista, no produjo ningún resultado. Ninguno de nosotros quisiera pasar por la situación que pasa una familia en Cuba. No digo las familias más pobres, todo el mundo. Y sin embargo, esa gente tiene ganas de hacer cosas, de hacerlas bien, y por lo tanto terminar una barrera como la que existía en la relación Cuba-Estados Unidos, creo que hace mucho tiempo que se debería haber hecho. Y yo espero que este bloqueo también impuesto desde el Congreso en Estados Unidos desaparezca lo más rápido posible. Para todos nosotros en América Latina va a ser un desafío, pero al mismo tiempo un desafío muy atractivo, ir para allá y aprender de ellos también, porque están en la frontera del conocimiento, en innovación, en una serie de temas de medicina, con gente de primerísimo nivel mundial. Bueno, esos intercambios los vamos a poder tener ahora fluidos. Y además creo que ojalá nos contagie un poco esa alegría desbordante del pueblo cubano. Por mi parte hemos cubierto todos los temas que teníamos previstos. Un placer tenerlos a ambos como invitados en esta edición de Conversando con CAF. Así damos por terminada esta edición de Conversando con CAF. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.